Hola, la República Democrática del Norte, en este caso Corea del Norte, ha lanzado un satélite militar al que Occidente le ha llamado el satélite espía. Corea del Norte le ha dicho claro y fuerte al mundo que no va a descansar hasta que haya una unificación total de la península. Kim Jong-un tiene derecho a una autodefensa, así se lo ha recalcado a la administración de Joe Biden. Hoy vamos a analizar los escenarios y vamos a revisar también datos claves sobre esta temática. Bienvenidos, inicia hacia el mapa. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo y por qué pone tan nervioso a Occidente el lanzamiento de este satélite norcoreano. Desplegamos nuestro mapa, identificamos a este Estado popular socialista, la República Popular Democrática de Corea, conocida comúnmente como Corea del Norte, presidida por quien ven en imágenes Kim Jong-un, cuyo gobierno se define como un Estado popular socialista que se rige a través de un sistema unipartidista y pone en práctica la autoconfianza nacional. Estiman organizaciones internacionales y también de Corea del Sur, que se ubica en esta región de Asia Oriental, que podría tener aproximadamente entre 40 y 50 ojivas nucleares, lo que posiciona a Corea del Norte como una potencia militar, nuclear y tecnológica. Además, tiene entre su legión de armamento la Fuerza Aérea, Marina, con más de 1.2 millones de soldados en servicio y 600,000 en reserva. Esto implica que tiene casi 2 millones de personas preparadas para ir en cualquier momento a la guerra. Un dato poblacional también sobre nuestro mapa es que para este 2023 se estima que la población supere los 25.955.138 habitantes. Vamos a sumar más datos en nuestro mapa, desplegando también para poder entender el impacto de este satélite. La semana pasada, Corea del Norte lanzaba este satélite de reconocimiento militar denominado Milyang-1 desde Pyongyang del Norte. El satélite lleva ya una semana en órbita y el líder norcoreano ha presumido ante sus medios locales y nacionales que ya tendría registrada la Casa Blanca, el Pentágono, además de otros lugares estratégicos donde opera toda la artillería, entre ellos portaaviones. Hablamos de Estados Unidos y de Reino Unido. El gobierno de Corea del Norte se refiere al lanzamiento como un derecho legítimo del país para reforzar sus capacidades de autodefensa y está haciendo caso omiso a las advertencias de más sanciones por parte de la ONU. Además, ha destacado que la puesta en marcha de este satélite ayudará a mejorar su preparación, la del ejército, frente a esos peligrosos movimientos militares de aquellos aliados a Estados Unidos. Hablamos de Japón y también de Corea del Sur. Vamos a conversar de esto con nuestro invitado para poder entender el impacto y sobre todo de qué hablamos cuando nos referimos a Corea del Norte. Nos acompaña desde San Sebastián el profesor José Antonio Ejido. Profesor, qué placer tenerlo para abordar una temática de la cual poco se conoce y sobre todo poco se quiere decir, más aún cuando hay un manejo mediático tan fuerte por parte de Occidente. Corea del Norte lanza este satélite que pone nervioso a la administración de Joe Biden, que incluso ha llevado el día de ayer a sesionar dentro del Consejo de Seguridad. La pregunta es, ¿a qué le temen? Un saludo muy grande, estimada Paola. Espero que recupere su plena salud rápido y que todo salga bien. Mire, Biden lo que le teme es a que los pueblos, de lo que siempre se ha llamado con mucho honor, además el tercer mundo, pero que ahora la moda es llamarle sur global, se doten de la suficiente tecnología y del desarrollo industrial, tecnológico, que les emancipe plenamente de la dependencia con respecto al mundo imperialista. Norte global, no, mundo imperialista, mucho más correcto científicamente, que se ha fundamentado en extraer las materias primas
de los pueblos del sur, de los pueblos del tercer mundo, de los pueblos esclavizados, colonizados, dominados, oprimidos, y que ellos tengan que importar a estos pueblos la tecnología del mundo occidental. Corea del pueblo, llamada por los geógrafos Corea del Norte, es el éxito y es la demostración que los pueblos revolucionarios del sur, los pueblos que realmente aman su soberanía y su independencia, con recursos propios, con su capacidad tecnológica, sin tener colonias, sin explotar a nadie, pueden tener una tecnología suficiente para asegurar su desarrollo, su autodefensa, su supervivencia y no depender de la tecnología del mundo imperialista, que tienen tecnología para saquear y someter y asesinar a los pueblos del mundo, como lo estamos viendo ahora precisamente en Israel. Entonces, Corea del Norte, Corea del Pueblo, es un país pacífico, no ha invadido a nadie, no tiene colonias, no saquea los recursos de nadie, y eso es el mal ejemplo que le da a los imperialistas norteamericanos, que ya fueron derrotados en su intención de destruir la revolución en Corea. Hablo de la guerra de Corea del año 50 al año 53, que dio lugar a la división de la península coreana en dos países. Corea del Sur, dominada por los norteamericanos, con su modelo pluripartidista podrido y antidemocrático, y Corea del Pueblo en el norte, que se fundamenta en la plena soberanía, en la plena independencia, y en que ese país no va a ser nunca sometido a imperialistas extranjeros, como le pasó primero con Japón y luego con los Estados Unidos. Y eso abre una brecha bastante interesante del conocido doble rasero que imprime además la administración de Estados Unidos y que se respalda en organismos internacionales como Naciones Unidas. Usted ponía como ejemplo lo que sucede en Israel. Bajo ese principio de autodefensa se está asesinando a miles de civiles, entre ellos más de 6,000 niños. Pero Corea del Norte, conocido así como usted dice popularmente, no puede aplicar este principio de autodefensa. La pregunta es ¿por qué? Efectivamente, yo preguntaría, dice la prensa occidental imperialista que Corea es un peligro para la paz y que es una dictadura. Y yo preguntaría, ¿cuántos niños ha asesinado por su acción el Partido del Trabajo de Corea, esa pequeña república valiente, en los últimos años, en los últimos tiempos, en las últimas décadas o alguna vez en su historia, como lo está haciendo la entidad sionista? Yo le diré, nunca ha asesinado a niños masivamente. El Herodes de la Biblia vuelve a reconocer la forma de Netanyahu, pero Corea del Pueblo, la Corea revolucionaria, es un estado pacífico que ya impresionó al Che Guevara cuando era ministro de Industria y viajó por orden de la revolución y de Fidel Castro a todos los países de la comunidad socialista. Siempre Corea ha sido un modelo socialista, pero propio, no se ha integrado en otras estructuras, como se llamaban el Pacto de Varsovia o el Comecon, etcétera. Han tenido una posición de construir su propio socialismo, que además no lo imponen a nadie. No hay ningún país en el mundo que ellos obliguen a seguir el camino que el pueblo de Corea del Norte, de Corea del Pueblo, valga la redundancia, ha decidido voluntariamente se apresta a defenderlo de las bravuconadas nucleares de los imperialistas norteamericanos que dominan la parte sur de la península coreana, además con bases en Japón y con una flota muy agresiva en el Pacífico. Esas sí, dotadas de poderosas armas nucleares, con las que, por cierto, hoy están defendiendo los crímenes del Estado sionista de Israel. Eso sirve para comparar un poco el doble rasero. Lo que para los occidentales es bueno, los crímenes de niños, y lo que para los occidentales es malo, el régimen revolucionario de Corea Popular. Nos ayuda a entender el cambio quizás o no de paradigma que puedan tener cuando inclusive Japón reconocía que Corea del Norte tiene una capacidad militar y tecnológica impresionante. De esto y más vamos a hablar al regreso. Le pido al profesor que se mantenga en línea. Nosotros iremos a una pausa y lo haremos revisando nuestra escala.
Esta vez a través de este portal web de RT que estaba titulando "El ministro de Defensa japonés reconoce este progreso tecnológico de Corea del Norte". Revisando el cuerpo de la noticia, destaca que el ministro de Defensa de Japón, Minoru Kihara, reconocía que el lanzamiento de este satélite norcoreano de inteligencia militar demuestra el progreso tecnológico de Corea del Norte. El ministro nipón considera que el desarrollo tecnológico de Pyongyang podría representar una amenaza para Tokio. Si Corea del Norte posee y opera un satélite de reconocimiento, podría mejorar aún más sus capacidades operativas nucleares y de misiles, y que existiría el riesgo, dice él, de que amenace aún más la paz y la seguridad de Japón y de la comunidad internacional. Ahí refuerza la lógica también de la línea de acción que emprende Estados Unidos en contra del gobierno de Kim Jong-un. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Venir imágenes a la Armada de Corea del Sur, de Estados Unidos también y de Japón, celebrando en aguas de Corea del Sur un ejercicio trilateral en el que ha participado el portaaviones estadounidense Carl Vinson. Por parte de Corea del Sur, también los destructores equipados con el sistema Aegis, mientras que Japón estuvo representado por destructores clase Muraz. Este ejercicio, calificado como trilateral, se produce un día después de que Pyongyang comunicara el lanzamiento de su nuevo satélite de reconocimiento militar, que ya había captado principales áreas tanto de Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, que se daban a difundir, aunque no se publicaban las imágenes, pero sí se comentaban a través de los medios nacionales de Corea del Norte. Profesor Ejido, ¿llama la atención o no que cuando un país, en este caso Corea del Norte, y podemos ejemplificar también con lo que sucede en Venezuela, defienden su soberanía, marcan posición sobre su territorio y la autodeterminación de su población, pues es casual que se hagan ejercicios militares? ¿Con qué propósito? ¿Enfrentarse a Corea del Norte será? ¿Es el camino que buscará la administración de Biden, que además va con poquísima aceptación de popularidad a unas elecciones? Mire, el pueblo coreano sufrió la salvaje y terrorista del imperio japonés, que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Después, el imperialismo norteamericano y anglosajón, y a la luz de una resolución inicua de las Naciones Unidas, lanzó una guerra atroz contra la península coreana, que había sido liberada por las fuerzas patrióticas comunistas para echarlas del poder y hacer de Corea, como había sido en la época de los japoneses, una colonia, para además agredir a la vecina República Popular de China, que se había liberado también del yugo norteamericano el año de 1949, el 1 de octubre, ¿no? Entonces, Corea no ha invadido jamás a nadie, mucho menos la República Popular, que ha sido un país solidario con las luchas anticolonialistas y antiimperialistas del mundo, dentro de las limitaciones de que es un país pequeño, pero que da el buen ejemplo a los países revolucionarios de Asia y del mundo que yo le he mencionado antes. ¿Quién tiene interés en amenazar y destruir esta república revolucionaria? Pues las fuerzas imperialistas dirigidas por los Estados Unidos, que piensan que el Pacífico es de ellos, el Océano Pacífico, que Asia Oriental es de ellos y que toda Asia y que todo el mundo es de ellos, pero ya no estamos en esa parte de la historia, ya estamos en un mundo, como se dice, multipolar, en el que los norteamericanos tendrán que reconocer el derecho de los pueblos de Asia Oriental y del mundo a existir fuera de su hegemonía. No hay ningún peligro militar
que venga de Corea del Pueblo. Las bombas atómicas las lanzaron los norteamericanos contra el pueblo japonés de Hiroshima y Nagasaki, haciendo centenares de miles de muertos. Ese no es el caso del pueblo coreano, que es un pueblo pacífico, que busca simplemente defender su modelo socialista, defender su aspiración a la soberanía de todo el pueblo coreano en la península sobre la base de un país, una nación y dos estados, el estado capitalista en el sur y el estado socialista en el norte. Eso es lo que los imperialistas y sus lacayos de Corea del Sur y de Japón no quieren aceptar, pero terminarán por aceptar porque la determinación del pueblo coreano es muy grande y también cuenta con amigos, la República Popular de China y también cada vez más la Federación Rusa, claro. A propósito de esto, también decir que la semana pasada se celebraban elecciones regionales en Corea del Norte. El Partido de los Trabajadores, principal bastión dentro del país, no había logrado el 100%. Y esto también es muestra de este cambio, de esta democracia de la cual tanto sataniza a Estados Unidos y lo utiliza también como un arma mediática. Mire, yo no soy un experto en el sistema político interno de la República Popular, pero le diré que pasé un año trabajando al ladito en una provincia china, la provincia de Jilin, Popular y Democrática de Corea, pero aún así no conozco los entresijos. Lo que sí sé es que junto a un partido dirigente que hizo la revolución y que echó a los japoneses y que ha construido el socialismo que tanto maravilló al comandante Ernesto Che Guevara, hay otros partidos democráticos que aceptan la orientación socialista del país, de manera que si no tienen el 100% es porque ha habido votos que se han orientado hacia los partidos aliados, los partidos políticos legales aliados al Partido del Trabajo de Corea. Eso es hasta donde yo puedo llegar respecto a lo interior del país. Lo que no cabe duda es que un país que resiste de esa manera no es porque es un país de esclavos, sino que es un país patriótico, consciente, unido férreamente en torno a su partido, en torno a su revolución, a su ejército del pueblo, para defenderse y hacer lo que tengan que hacer para no ser aplastados y derrotados y eliminados, como han hecho los imperialistas con Libia, con Siria, con Irak, con Somalia, con Panamá, con Vietnam, con Laos, y siga usted contando y no pare usted de contar, porque es lo que quisieran hacer los imperialistas también con Venezuela, y con Nicaragua y con Cuba, pero en Corea no va a producirse eso, porque ese pueblo luchará y tiene los elementos para luchar defendiéndose, pero prefiere la paz. Es decir, estaba muy contento con un acuerdo de paz con Corea del Sur en la época de Trump, curiosamente, donde los coreanos del sur establecieron una zona especial gobernada por la empresa Samsung para hacer un traslado de tecnología, porque ellos sí quieren vivir mejor, quieren desarrollar una tecnología para la paz y alcanzar las dos partes en las que se divide la nación coreana, la mayor suma de felicidad posible, como dijo el libertador Simón Bolívar. Ellos también tienen derecho a la mayor suma de felicidad posible. Las leyes y los principios no deben ser tan solo resignadas a unos cuantos países que siguen aportando más recursos para estos organismos multilaterales, dirían también algunos líderes del mundo. Profesor, le propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Kim Jong-un, hermana y mano derecha del líder norcoreano Kim Jong-un, decía esto a propósito de las reacciones de Occidente respecto al lanzamiento de este satélite militar, al cual han denominado Estados Unidos un satélite espía. La soberanía de un Estado independiente nunca puede ser un tema de la agenda de negociaciones y por lo tanto Corea del Norte nunca se sentará cara a cara con Estados Unidos. Para este propósito, sentenciaba ella en el marco de sus declaraciones. Es realmente un ejemplo el hecho de que Corea del Norte haya marcado sus líneas de acción y también en el marco de su política exterior. Es decir, sabe con quién relacionarse y con quién nunca sentarse. Pero la participación mediática también de otros actores como Elon Musk, que en medio del conflicto en Israel, al lado de quien está asesinando a niños, pero también esta vez del lado de un Estados Unidos descalificando el lanzamiento de este satélite.
monopolizamos lo que es la comunicación, telecomunicaciones y observación satelital, cuando inclusive la Oficina de Paz del propio Estados Unidos dice que esta podría ser una herramienta valiosa para poder tener mayor precisión en cuanto a los objetivos cuando se realice este tipo de lanzamientos de misiles de alguna manera probatorios. ¿Cómo entender que haya tanta, digamos, ambivalencia en torno a posturas de si es bueno o es malo y sobre todo los actores que van saliendo en medio de todas estas tensiones, profesor? Mire, es casi un milagro que un país del tercer mundo, sin colonias, sin explotar a nadie, con sus propios medios, haya conseguido la tecnología suficiente para poner en órbita su propio satélite artificial que probablemente tenga una legítima misión defensiva. Y la gente se olvida que hoy mismo, día 30, en Corea del Sur, Elon Musk, el dueño de Twitter, que acaba de estar bendiciendo al señor Netanyahu en la política que hemos mencionado antes de asesinato de miles de niños, le ha facilitado a Corea del Sur también hoy la emisión de su propio satélite artificial, ¿no? Pero es sorprendente cómo este pequeño país ha conseguido una industria poderosa a la que ha tenido que acudir la Federación Rusa para tener los insumos necesarios para contener a la ofensiva de la OTAN, indirectamente a través de los proxies ucronazis, que le va a permitir a la Federación Rusa, como ya lo reconocen todos los analistas serios, ganar la guerra en Ucrania. Lamentablemente con muchas muertes, es otro tema, ¿no?, para otra discusión, pero bueno, este país revolucionario consigue un alto desarrollo tecnológico. Que nadie dude que ellos prefieren desarrollarlo para la paz, para el desarrollo agrícola, médico, sanitario, educativo y para ayudar a los pueblos del mundo, sobre todo los pueblos oprimidos del tercer mundo, llámese sur global, y sus buenas relaciones con Rusia y con China, pero se ven obligados a tomar las medidas defensivas que aseguran. No duda que los norteamericanos, el señor Biden, no quiere aceptar una nación coreana, una península coreana unida sobre una base confederal en la que se unirían, cooperarían juntas la tecnología del sur con la tecnología del norte para convertirse en un emporio tecnológico para la causa del bien, de la paz y del desarrollo de una humanidad que el capitalismo imperialista está poniendo en serio peligro. Eso es lo que no quieren aceptar, pero yo estoy seguro que el pueblo de Corea, de las dos Coreas, y el pueblo coreano lo que quiere es la paz. Pero para eso se tienen que ir los norteamericanos con sus armas nucleares, su prepotencia y su chulería. Y esto además nos demuestra que Estados Unidos jamás se la va a jugar como se le está jugando al este de Europa por una Corea del Sur, mientras Corea del Norte seguirá trabajando para reunificar esta península bajo el principio de autodefensa que tanto le gusta mencionar a Occidente. Agradecerle al profesor José Antonio Ejido por habernos acompañado hoy con su análisis. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y también tienen un impacto en el mundo. Miguel Jaimes desde Venezuela nos va a comentar sobre el desarrollo del referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. ¿Qué acciones están emprendiendo desde la población? ¿Bajo qué temática sobre todo? Para enviar una voz contundente a estas transnacionales que pretenden seguir robándole los recursos estratégicos del país. Veamos. Venezuela ha iniciado un proceso, un referéndum consultivo para recuperar un área que está en litigio desde hace no menos de un siglo. Hemos ido a instancias internacionales de las cuales se esperan respuestas positivas a favor de este laudo arbitral. Con esto nosotros estamos invitando a que Guyana se siente en una mesa de negociaciones y estamos dando un claro mensaje a toda la región de América Latina y del Caribe, destacando que otros países, por menos de una situación mucho menor como la que estamos viviendo con Guyana, ha tenido consecuencias muy duras y lamentables.
Venezuela tiene una raíz democrática, de principios, de equilibrio. Tiene antecedentes muy poderosos dentro de lo que ha sido su génesis de intercambio y de diálogo y de sus propuestas. América Latina y el Caribe se sienten sorprendidos y el mundo ante las declaraciones de los diferentes gobiernos de Guyana, agresivas, fuera de un contexto, de foco, de un tono que no deba ser, que espante lo democrático y el diálogo. Eso nos dice que, bueno, los resultados finales o la foto final donde va a estar Guyana no va a ser cercana a lo que ellos en este momento están planteando. Y que el reconocimiento internacional y de la región hacia Venezuela va a escalar pisos superiores. Esto en medio de sanciones, en medio de agresiones hacia nuestro país, enfrentándonos ahora a una operadora política como es la ExxonMobil, dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que siempre tiene una agenda en contra de nosotros. Ha llegado el momento de poner los puntos muy claros en la agenda y Venezuela emprender por la vía de la justicia el reclamo de un territorio que soberanamente pertenece a nuestra extensión territorial. Agradecer a Miguel Jaimes por habernos acompañado en nuestra coordenada de otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no queríamos dejar por fuera aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son los datos más relevantes sobre esta temática. La industria militar de Corea del Norte es tan poderosa como para reforzar a Rusia. Corea del Norte está defendiendo su soberanía y aplicando el principio de autodefensa. Así lo ha dejado claro el líder norcoreano Kim Jong-un. Japón viene reconociendo que Corea del Norte es una potencia militar y tecnológica, como una especie de gesto de bandera blanca porque no puede enfrentarse a una potencia nuclear. Algo que la administración de Biden también le trae contrapeso y lo pone nervioso. Corea del Norte quiere que Estados Unidos se retire de una vez por todas de la península. No va a desistir de este cometido. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.